de tu mensaje, Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a leer el Salmo 38. Vamos a leer un David distinto al Salmo 34. Y dice: Señor, no me abandones, Dios mío. No hay, el versículo 21 y 22. Salmo 38, versículo 21 y 22. Señor, no me abandones, Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Bueno, todo este Salmo 38, si ustedes lo leen, es un canto de dolor al Señor, pidiéndole ayuda. Señor, no me reprendas en tu enojo, dice en el versículo 1. En el 5 dice: por causa de mi insensatez, mis llagas hieren y supuran. Estoy agotado, del todo abatido, de todo el día andando agotado, acongojado. Estoy ardiendo de fiebre. No hay nada sano en mi cuerpo. Y dice en el 12: tienden trampa a los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal. Miren cuánto había caído, ¿no? Se sentía perseguido, pero no es que Dios lo estaba castigando. A veces creemos que Dios nos castiga y ay, yo soy creyente. Sí, tenemos que ser creyentes, pero honrarlo al Señor, honrarlo con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. Los otros días escuchaba una predicación, ¿no?, en el retiro que fuimos, y decía: acá hay una vida y acá hay otra. Acá está la vida del Señor y acá está la otra. Cuando empezamos a venir a la iglesia, tenemos que dejar un montón de cosas. Tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Y lamentablemente a veces nos cuesta. Y bueno, entonces tenemos que llorar y quebrantar nuestro corazón y pedirle al Señor que vuelva con su presencia. Y muchos, yo he hablado con gente que me dice: no, pero si pecamos podemos volver a Dios porque Dios es un Dios de amor y perdona. No, hay que tener cuidado. Miren lo que le pasó a David. Yo acá encontré un estudio a Samuel lo que le pasó. No es así, no es que podemos vivir dos vidas paralelas y que el Señor no se da cuenta. El Señor lo ve todo, el Señor nos creó desde el vientre de nuestra madre. Y dice: ser abandonado por el padre y la madre es horrible, por los familiares, por un amigo es horrible. Pero ser abandonado por Dios, pero ningún abandono es peor que el abandono de Dios. Cuando eso ocurre, todas las posibilidades de supervivencia moral desaparecen para siempre. Sí, porque ya no lo respetamos a Dios como debemos, porque estamos entrando y saliendo. Peco, bueno, vengo ante Dios, le pido perdón, vengo a la iglesia, pero vengo cuando necesito o cuando puedo. No. La iglesia es un lugar para congregarnos, para venir a alabar a Dios, para rendirle honor. Y el honor también se rinde con nuestras vidas, que afuera también puedan ver de la forma que nos movemos. No que seamos unas personas cristianas en la iglesia y afuera otra. Porque así le pasó a David, empezó a desobedecer de a poquito, no se va dando cuenta y cae. Y no sé, yo a veces no siento la presencia de Dios cuando no estoy orando como debo o leyendo los versículos bíblicos que debo leer. Y es feo eso, uno se siente vacío y uno dice: ¿qué me está pasando? Y Dios le muestra a uno lo que está pasando. Pero otra cosa es cometer pecados,
pero Dios es bueno. Sí, Dios es bueno y vino a esta tierra a salvarnos. El coro la primera estrofa del himno que cantamos decía que Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Entonces no pisoteemos esa cruz y esa muerte, no la hagamos inútil. No nos tenemos que burlar de eso, porque portándonos mal, nos burlamos de la presencia de la divinidad de Dios, por la cual Él vino a dar su vida por nosotros. Cuando nos ocurren todas estas posibilidades de supervivencia moral, desaparecen para siempre, decía hace un rato. Que lo diga el rey Saúl, después de tantas oportunidades desperdiciadas, después de tantas recaídas, después de haber ignorado tantas veces la voz de Dios, el Señor le abandona para siempre y ya no se le revela ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios quitó el reino de la mano de Saúl y se lo dio a David. Vamos a leer 1 Samuel 28:6. Miren lo que dice. No se lo voy a... 28:6. Por eso consultó al Señor, pero Él no le respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una divina. Y eso pasa con los hermanos que no vienen a la iglesia, no se consagran. ¿Saben qué termina pasando? Terminan alejándose de Dios. Yo conozco a algunas personas y se meten en el ubandismo en este tiempo, en un montón de cosas, como hizo Saúl, porque dejó de obedecer a Dios. Como yo les decía, les perdonó tantas cosas Dios, tantas metidas de pata, pero no podemos estar jugando con las cosas de Dios, porque Dios es un Dios grande y santo, y no le gusta que estemos pisoteando su nombre, o que digan, ah, mira esta, o a la iglesia va, pero mira lo que hace, mira lo que dice. Bueno, por no escuchar a pesar de la revelación, Dios lo abandonó. Solo los seres, Dios abandonó al mundo antiguo, entregado a los seres humanos y a sus deseos y pasiones vergonzosas. ¿Qué está pasando ahora? Usted escucha que dicen cuántas muertes, cuántas drogas, cuántas cosas están pasando, y algunos que son muy atrevidos dicen, ¿dónde está Dios? Y Dios está. Dios creó un orden para las cosas, pero no lo obedecemos. Reina la droga, y voy a buscar un poquito de alegría en un poquito de droga. Voy a buscar un poquito de alegría en alcohol. Y bueno, y ahí terminan muertos en la calle, los familiares no saben quién los mató, qué les pasó. Todo está corrompido, todo. Ustedes ven las autoridades, todo. Solo la humanidad se ahoga con sus propias manos a causa de sus propios pecados. Y bueno, es lo que está pasando ahora. ¿Se dan cuenta? No hay que mirar para atrás nunca, pero en la Biblia sí, hay que mirar para aprender, para el futuro de nuestras vidas, para el futuro de nuestra salvación. Porque si no empezamos a jugar con las cosas de Dios. Dice acá, Señor, reconozco mis faltas y te ruego que no me abandones. Concédeme con tu presencia la misericordia de tu perdón y escucha mi oración una vez más. Pero una vez más, ¿cómo es esa vez más? Si seguíamos viviendo y Dios nos perdonó un montón de cosas, tiene que haber un quebranto real.
que duele las entrañas, hermanos, y buscar las cosas de Dios y no dejar de congregarnos y leer la Biblia, que en este tiempo se ha dejado de leer la Biblia, de querer aprender qué nos pide Dios, qué hacer en determinados momentos. Yo había un tiempo cuando era bebita que decía la pastora, hay que buscar en la Biblia, usted lea un versículo y si usted tiene un problema, háblalo, que Dios le va a mostrar qué versículo leer. Y yo siempre lo abrí en Ezequiel, en el campo de huesos muertos. Ay, me agarraba un miedo que cerraba la Biblia y decía, ¿qué me quiere decir? No entiendo nada. Bueno, con el tiempo, a Alejandra siempre le gustó enseñar en la iglesia y nos enseñó todo el libro de Ezequiel. Y es hermoso el libro de Ezequiel. Pero la que no hacía lo que correspondía era yo. Dios me tenía que hablar, primero estar en oración y no usar la Biblia como, ay, voy a ver como el horóscopo. No, voy a leer la Biblia y el Señor en algún capítulo que voy a leer ese día o en algún versículo que me envían por teléfono, voy a recapacitar en ese versículo y voy a buscar qué quiere Dios de nosotros. En los teléfonos hay infinitos estudios hermosos que nos hablan de cómo y qué quiere Dios para que lo sigamos. Entonces dice que este es un salmo sobre el arrepentimiento. Está lleno de pena y queja, de principio a fin. Los pecados de David y sus aflicciones son la causa de su ruina y el motivo de sus quejas. Nosotros mismos nos buscamos la ruina y las quejas. Este mundo se está buscando todo lo que le está pasando. Porque ustedes ven los barrios tomados por gente que vende droga, el alcohol, las marchas que hacen y uno dice, ¿para qué hacen esta marcha? Y para cobrar un subsidio y después ¿qué hacen? ¿Y cómo viven? Antes los italianos y los españoles venían a esta tierra a fructificar, decían que era la tierra prometida, porque sí, el abuelo de Ricardo, que era español, tenía una quintita en un terreno y tenía de todo. Yo cuando iba me daba la lecheca, me daba selga, y bueno, pero ahora ¿qué queremos? Queremos todo fácil, la juventud quiere todo fácil, todo ahora, ya. Y ahora con las aplicaciones nuevas del teléfono que hacen trampa en los colegios, que todo, hoy daban toda una explicación de eso, y yo decía, qué horror, qué horror. Y la persona que dirigía el programa, que es media, no sé cómo decirla, media vacía, decía, ay, quiero hacer una comida. Y preguntaba esas cosas. Y yo me preocupaba por los chicos, ¿no? Porque vieron que los chicos, aunque los padres lo quieran evitar, es inevitable. Es inevitable, como en mi tiempo cuando salió el televisor. Era inevitable que yo mirara el televisor. Pero hay que enseñarles el peligro de esas redes, de esas cosas, de las fotos que suben las chicas, después cómo desaparecen, los crímenes. Hoy veía un crimen que hubo acá cerca también, lo balearon porque no les caía bien y andaban vendiendo droga. Y yo digo, ¿cómo están tomando los barrios por acá? Hoy decía esta persona, y yo decía, qué desastre, ¿no? El mundo se va entregando a todo esto, no busca a Dios, no le quiere seguir. No, después le pido perdón a Dios y Dios me perdona, porque Dios es amor. Sí, pero miren lo que pasó con Samuel, que pasó con David también, ¿no? Porque a Samuel lo sacó y puso a David. Y en Romanos 1, 18 al 32, que no lo vamos a leer todo, es un resumen del día de hoy.
Romanos 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad destruyen la verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad es Cristo. ¿Y qué hacen esta gente? Y si nosotros no estamos aferrados a Dios verdaderamente, nos van dando vuelta la cabeza. Por eso muchos dejan de venir y dicen, no, en esta iglesia no hay bendición. No tienen bendición porque quieren hacer lo que quieren y a lo mejor sale la palabra que está mal, que no hay que hacerlo y lo hacen. Entonces, claro, yo muchas veces la pastora decía, no lean tantas revistas, lean más la Biblia, no miren tantas novelas. Y yo decía, un poquito no me va a hacer nada, pero después me agarraba un quebranto, porque un poquito, a veces me leía una revista entera, me miraba 2 novelas, y yo decía, ay Señor, y después digo que no tengo tiempo de orar, de ir a la iglesia, no, porque nosotros en eso siempre fuimos, en estos 40 años que van a ser que estamos en la iglesia, siempre lo primordial, íbamos todos los días. Yo me agarraba a mis 2 hijos en colectivo porque no era cerca la iglesia, había que viajar y eran chicos y Diego pesaba y lo subía, la mía era más livianito cuando era chiquito. Y bueno, y entonces lo subíamos, íbamos. Me acuerdo que una noche se había mudado la iglesia a un lugar en Gaona, era bastante lejos, teníamos que tomar 2 colectivos con mi suegra, porque Ricardo en esa época trabajaba. Y a la vuelta de mi casa se inundaba y veníamos caminando y el agua me lo llevaba a Damián. Se había hecho un remolino y había tanta agua que Damián me decía, ay, me lleva, y se me iba. Yo lo veía que se levantaba, que me agarró una desesperación. Y yo decía, no, cuando esté el tiempo así, decíamos con mi suegra, no vamos más si no viene Ricardo. Pero al otro día, ¿qué hacíamos? 4:30, 5, ya estábamos preparadas para ir a la iglesia. Entonces, eran otros tiempos, ¿no? Era más fácil, las horas de trabajo eran distintas, del colegio, los deberes de los chicos eran distintos, pero nunca perdimos ese fervor de necesitar la presencia de Dios. Ese fervor que ahora veo que se está perdiendo, que dicen, bueno, hoy voy a ver si puedo, hoy estoy cansado, no voy. No. Y acá en el 19 dice, me explicó lo que se puede conocer acerca de Dios. Es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Dios se revela en las vidas y sabe lo que nosotros nos muestra Dios lo que quiere de nosotros. Quiere santidad, apartarnos de toda esa suciedad. Y tenemos que seguir adelante y no estar de acá y de allá, como decía ese pastor, ¿no? A veces cuesta. A mí me costó entenderlo, pero después cuando le puse los puntos a mis amigas, a todos que no me llamaran, que no vinieran porque no estaban, bueno, hasta el día de hoy las sigo teniendo a mis amigas. Ya se hizo 50 años de casado, hay 2 amigas que hace 50 años que las conocemos y las tenemos. Nos aman y nos respetan. Y acá dice, parece que ahora estaba enfermo y con dolor, y sus aflicciones son la causa de su ruina y el motivo de sus quejas. Está hablando de David. Parece que ahora al mismo tiempo fue abandonado por sus amigos y perseguido por sus enemigos. Saben que hasta el hijo lo persiguió. Por lo que el salmo está hecho teniendo en cuenta la angustia y las complicaciones de tales calamidades.
Primero, del disgusto de Dios y de su propio pecado que provocó a Dios contra él. ¿Ven? Lo provocamos a Dios contra nosotros. De sus enfermedades, versículos 6 al 10, de la maldad de sus amigos, del daño que le hicieron sus enemigos, alegando su buena conducta ante ellos y confesando también sus pecados contra Dios. Ahí está el secreto de volver a Dios. Por último, concluye el Salmo con las más fervientes oraciones a Dios por su presencia y ayuda bondadosa. Al alabar en este Salmo, debemos las más fervientes oraciones a Dios, elevemos por su presencia y ayuda bondadosa. Al alabar en este Salmo, debemos estar atentos y conscientes de la malicia que el pecado conlleva. Y no tenemos un problema como el que aquí se muestra, ¿no? Pero por lo que debemos aferrarnos a la sabiduría de este Salmo. Sí que nos enfrentamos y a cosas peores en este tiempo, ¿no es cierto? El salir a la calle, que un familiar, un hijo nuestro salga y estar orando porque, ay Dios mío, es terrible lo que está pasando. Entonces, estar orando y guiar a nuestros hijos, nosotros mismos, seguir aferrados a Dios. Porque no es que, aunque haga 4 años que estamos en la iglesia y alabando a Dios, no vamos a cometer errores, vamos a cometer errores, porque siempre se cometen errores, a cada momento, porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo, y nosotros no. Y somos santos por la gracia de Él, pero en el camino del Señor vamos caminando y así vamos siendo santos, santificando nos el Señor si le obedecemos, si no cometemos pecados tan graves como de alejarnos de Él, no desobedeciendo a su palabra, porque en la Biblia está muy clarito lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, si hacemos oídos sordos, nos pasa todo eso. Y por último, digo, pero nuestros enemigos nos hacen mal real solo cuando nos alejan de Dios y de nuestro deber. Cuando un amigo no es amigo, cuando le dice a uno, ¿para qué vas a salir eso? ¿Para qué luchar? Ay, estás enfermo igual, Sí, estoy enfermo, pero siento la fortaleza de Dios, siento que Dios está conmigo. Yo cuando me interné siempre digo, yo estaba contenta, yo sentía la presencia de Dios y estaba tranquila. Yo sabía que Dios había preparado todo, no sé por qué, pero hay que pasar por eso, porque el cuerpo se desgasta, el cuerpo somos de carne, no estamos en la gloria. Entonces el cuerpo se va desgastando y lo único que tenemos que hacer es seguir aferrados a Dios y obedecerle. Nada se acerca más al corazón del creyente afligido que estar bajo las aprensiones de que Dios lo abandone. Tampoco hay cosa que salga del corazón con más sentimiento que la oración. No te alejes de mí, decía David. El Señor socorrerá pronto a los que confían en Él como su Salvador. Y Él es el que nos da todo y de Él dependemos, y para Él fuimos criados, y para Él fue creado todo, un mundo hermoso, y la gente está preocupada en seguir a un político que miente todo el tiempo, a un ser humano, como digo, los que se desvían y van a las adivinas, las cosas que no sirven, porque tenemos que estar aferrados a Dios. Si usted está pasando problemas, la única solución es Dios, la única. Después vemos otros salmos que Él le da gracias a Dios, porque
pero tuvo que pasar por esas aflicciones tan feas de enfermedades, de cosas que no se las mandó Dios, se las trajo el mundo y todo lo que hay en el mundo. Y esto de Romanos es tan actual, hermanos, tan actual, todo nos muestra que el Señor viene pronto, ¿no? Porque tantas guerras, tanto falta de pudor, de no sé, mala educación, todo lo que está pasando. Y bueno, tenemos que estar orando continuamente, no dejar de congregarnos y obedeciendo a Dios, no entrando y saliendo, no, porque me va a perdonar, no, me aferro a Dios, porque Dios merece respeto, Él dio su vida por mí, no voy a pisotear la sangre de Cristo, voy a aferrarme a Él, lo voy a seguir de todo corazón, como decía acá lo último David, ¿no? Necesito de tu presencia, necesita de la presencia de Él, porque sin Dios no somos nada. Bueno, nada más, hasta acá, que Dios les bendiga.